En el presente video vamos a explicar una introducción al tema de la genética, de la herencia genética. Déjame comentarte que la genética, pues al ser una rama de la biología, es una disciplina muy importante porque nos permite entender y poder explicar el por qué de repente, por ejemplo, nos parecemos más a uno de nuestros padres, por qué, por ejemplo, si mi abuelito tiene los ojos azules o verdes y mi hermano también los tiene y por qué yo no. Sí, mi papá tiene el cabello rizado y mi hermano también, pero yo no. ¿Por qué me parezco más a uno en el carácter? ¿Por qué soy más propenso a tener ciertas enfermedades? ¿Por qué soy alérgico a tal producto? O sea, la genética nos permite responder a muchísimas preguntas que tienen que ver con, pues con cuestiones como las que te comento ahora. E incluso también la genética nos permite predecir algunos resultados sobre las descendencias que pueden llegar a tener los organismos con base en sus características genéticas. Entonces son algunas de las preguntas que la genética nos permite responder. Algunas otras que la genética también participa son, por ejemplo, pues esta que tienes aquí, ¿no? Está esta persona preocupada porque como le explica quizás a su pareja, por qué el hijo de la vecina se parece a mí, ¿no? Está metido en una gran complicación, entonces pues tendrá que dar una explicación. Entonces, pues bueno, esta es una posible pregunta. Otra, mira, aquí te pongo un meme. La chica dice seguro está pensando en otra y él está pensando ¿por qué dicen que me parezco al lechero y no a mi papá? Entonces también la genética puede responder a preguntas como estas. Quizás alguna chica o un chico por ahí de repente pueda pensar ¿por qué es aquel carácter de mi papá que es tan enojón y siempre por eso me estoy metiendo en problemas? ¿No? Pues también el carácter puede ser heredado incluso. Entonces también lo podemos explicar a partir de la genética. Ojo chicos, no se burlen de su padre, porque pues la genética va a hacer justicia en algún momento. Mira, tienes ahí por ejemplo al niño que le dice a su papá, jaja, papá, estás gordo. Un poquito más grande, ya creció un poquito ese niño, ahora es un adolescente y se burla del papá porque el papá está pelón, ya se quedó sin pelo. Pero unos años después es el papá el que se ríe del hijo y ahora dice que se ríe por la genética. Ahora el hijo está igual que como estaba el papá hace algunos años. Entonces, ojo, no se rían de sus padres porque para allá van, chicos. O también, incluso esto, ¿no? Cuando tus hijos heredan tu flojera. También el ser activo o no, el que te guste más o no hacer deportes, etcétera, también es algo que puede ser heredado. Si tú a lo mejor eres muy flojo y no te gusta hacer deportes, pues pregúntate de quién lo heredaste, de tu papá o de tu mamá. O si eres muy activo y te gusta el deporte, pues también pregúntate de quién lo heredaste. Entonces, son algunas de las preguntas que la genética nos permite responder. Y bueno, pues vamos a ver algunos conceptos importantes para adentrarnos ya como tal al tema de la genética. Lo que estás viendo, todas las palabras que ves alrededor de la imagen, son conceptos que son importantes dentro de la genética. Y la imagen está puesta porque pues, nos va a servir de modelo para poder explicar algunos de estos conceptos. Espero que las chicas no estén molestas por haber puesto ahí a este personaje. Bueno, vamos a ver el primer concepto, fenotipo. Fíjate, ¿qué es un fenotipo? El fenotipo dice que son las características físicas, visibles y características anatómicas y fisiológicas que un individuo presenta como resultado de la interacción entre su genotipo y el ambiente. Viéndolo con más simplicidad, el fenotipo son aquellos rasgos que tú puedes observar en el individuo, ya sea una planta o un animal, en este caso una persona. El fenotipo, por ejemplo, ahí, en el caso de la imagen que tengo presentada para esta exposición, el color de ojos es un fenotipo, la forma de los ojos es un fenotipo, el tipo de cabello es un fenotipo, la presencia de la barba es un fenotipo, la complexión, la estatura, etcétera, son fenotipos. De hecho, aquí en la imagen te lo presento como ejemplos. Mira, ahí te dice estatura,
tipo de ojos, tipo de nariz, complexión, etc. Pero también algunas características que no puedo ver pero que están presentes en el organismo también son fenotípicas. Por ejemplo, si eres alérgico a algo, eso no lo puedo ver a simple vista al yo mirarte. En el momento en el que tú te miras en el espejo no puedes ver si eres alérgico o no, pero sí es una característica que forma parte de tu organismo, el ser alérgico a algo. El ser más propenso a ciertas enfermedades también es una característica fenotípica. Algunos procesos metabólicos que hay en tu cuerpo, por ejemplo, si eres intolerante a la lactosa, por ejemplo, también es parte de tu fenotipo, entre muchos procesos. Entonces, concluyendo, el fenotipo es todo lo que yo puedo, las características físicas visibles, o sea, lo que yo puedo ver en la persona, repito, estatura, tipo de ojos, complexión, tipo de nariz, tipo de cabello, etcétera. Todo eso que yo puedo ver es su fenotipo. En una planta, por ejemplo, podría ser el tamaño de la planta, podría ser la cantidad de flores que produce esa planta, el tamaño de las hojas, o sea, todo eso son características fenotípicas. En un animal distinto al ser humano, por ejemplo, en los conejos, el fenotipo puede ser el color del pelaje, el tamaño del organismo, puede ser, por ejemplo, la cantidad de crías que tiene, o sea, todas esas son características fenotípicas. Pero también recuerda algunas cuestiones metabólicas, procesos metabólicos, como lo que ya mencionamos, también forma parte del fenotipo. ¿De acuerdo? Entonces eso es fenotipo. ¿Qué es genotipo? Se refiere a la información genética que posee un organismo en particular como parte de su ADN. Es decir, todos nosotros dentro de nuestras células tenemos ADN. Ese ADN que se integra en cromosomas forma como tal lo que llamamos el genotipo de la persona. Y lo que nosotros somos físicamente es el resultado de ese genotipo. Si tú tienes los ojos verdes, es porque es resultado del genotipo que tú tienes en tus células, o sea, del tipo de genes que hay en tus células. Si tú tienes el cabello chino en lugar de tenerlo lacio, también eso es parte del resultado de tu genotipo. O sea, todo lo que tú eres, tu estatura, tu complexión, tu tipo de cabello, o sea, todas las características fenotípicas son resultado del genotipo que hay en tus células, o sea, del tipo de genes, del tipo de ADN, por llamarlo de alguna manera, que tienes en tus células, ¿de acuerdo? Ese es el genotipo. En otros animales, para hacer la comparación con otros organismos, por ejemplo, en las aves, el que tengan plumas en lugar de escamas, eso es parte de su... Es un fenotipo, obviamente la presencia de plumas, pero ese fenotipo es el resultado de los genes que tiene, o sea, del tipo de genes, del genotipo, ¿de acuerdo? Etcétera. Entonces son algunos ejemplos. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué son los alelos? ¿Qué es un alelo? El alelo es uno de los pares que tiene un gen para una característica determinada. Todas nuestras características básicamente vienen en dos genes, en principio de cuentas, porque recuerda tú que la mitad de la información genética fue aportada por tu madre cuando tú fuiste concebido y formado, y la otra mitad de la información genética fue aportada por el padre. Entonces, de cada gen tienes un par de alelos, ¿sale? El alelo paterno y el alelo materno. Esos son los alelos. Y los alelos pueden estar en tres posibles combinaciones. Vamos a ponerlo así. Vamos a representarlo ahorita con la letra A, mayúscula y minúscula. Como vienen en pares, pueden ser que haya dos en tu genotipo tengas dos, se llaman alelos dominantes. Vamos a llamarle ahorita dos alelos mayúscula, vamos a llamarle así ahorita te explico qué es eso. Puede ser que tengas uno mayúscula y uno minúscula, o que las dos sean minúscula o recesivos, ahorita lo explico. Si lo viéramos dentro de los cromosomas, imagínate que aquí hay dos cromosomas de tu cuerpo. Para el alelo A, en tus dos cromosomas, tanto el materno, vamos a pensar que este es el materno, y el paterno, tienes el mismo alelo, que es A mayúscula. Pero hay otro gen dentro de ese mismo cromosoma en donde tienes el gen materno te dio una B mayúscula, pero el cromosoma paterno te dio una B minúscula, que está aquí. Entonces la combinación puede ser así, como dijimos. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Dominante, vamos a ver precisamente lo que veíamos arriba, en la palabra anterior. Dominante, cuando decimos que un alelo es dominante, es porque este alelo es resultado de la relación entre alelos de un mismo gen.
en el que el alelo dominante enmascara la expresión del otro, el otro se llama recesivo. El alelo dominante se representa con letras mayúsculas. La letra que tú quieras del alfabeto, si tú pones una letra mayúscula en términos de genética, estás representando a un alelo dominante. Vamos a pensar la letra A. La letra A mayúscula representa al alelo dominante y la letra A minúscula va a representar al alelo recesivo. ¿Sale? Entonces el recesivo es resultado de la relación entre alelos de un mismo gen, en el que el alelo recesivo puede expresarse únicamente cuando está con un alelo recesivo también. Si el alelo recesivo lo pones junto a uno dominante, el recesivo no se puede expresar, el que se expresa es el dominante, por eso se llama así, dominante. ¿Sale? Y este pues se representa con letras minúsculas. Entonces me voy a regresar un momentito a la imagen donde estaban los alelos. Ahora sí, estos dos alelos se llaman alelos dominantes porque los dos están representados con la letra mayúscula. Pero aquí tienes a un alelo dominante y a un alelo recesivo. Cuando están juntos, un alelo recesivo, que es la letra minúscula, con un alelo dominante, que es la letra mayúscula, en esos casos el alelo recesivo no se puede expresar. ¿De acuerdo? Bueno, el término homocigoto se refiere al genotipo en el cual dos alelos codifican la misma información. Si tenemos las dos A, siempre van a estar en pares, eso que no se te olvide. Si tenemos los dos alelos dominantes, ese genotipo se llama homocigoto dominante. Si tenemos a los dos recesivos, ese genotipo se llama homocigoto recesivo. Homo significa igual, homo igual. Entonces son los dos iguales, pero dominantes. Y aquí los dos iguales recesivos, homocigoto dominante el de arriba y homocigoto recesivo el de abajo. ¿De acuerdo? La otra combinación es cuando están el genotipo dominante el alelo dominante junto al alelo recesivo. En ese caso, así como aquí está en el color negrito, cuando están así se llama heterocigoto. Quiere decir, hetero significa diferente. Quiere decir que son dos alelos que tienen codifican información distinta. Locus es el lugar específico, el sitio en donde está ubicado un gen con respecto a un cromosoma. Imagínate que todo lo que está marcado en color azul es un cromosoma y está indicando con números 3, 2, 4. Está indicando la posición en donde se encuentra un gen. Este es un locus aquí. Locus es el lugar donde está ubicado un gen. Aquí está el centrómero marcado en punto rojo, en un puntito rojo. Este es el locus del centrómero. Y aquí vamos a pensar que nos estuviera señalando la flechita con el número 4, nos está señalando otro gen. Este sería el locus de este gen. ¿De acuerdo? Entonces locus es el lugar donde está ubicado. Gen se refiere a la unidad que puede heredar cada una de las características de un ser vivo. Es un pequeño segmento de información genética, es un pequeño segmento de ADN. Dentro de un cromosoma, fíjate, un cromosoma está formado por la molécula de ADN. Cuando esa molécula de ADN se condensa, es decir, se compacta en gran medida, se forman los cromosomas, que tienen forma de una X. El cromosoma tiene muchos genes. Imagínate que cada una de estas bandas en color negro fuera un gen. Entonces, en un cromosoma hay muchos genes. Aquí está el locus del gen 1, el locus del gen 2, etc. ¿Sale? Que es el lugar que ocupan. Esos son los genes. Y finalmente, el cuadro de Punnett, que el cuadro de Punnett es una herramienta que vamos a utilizar para poder resolver y predecir algunos resultados en cuanto a cruzas genéticas. Lo vas a entender en el siguiente video. Vamos a dejar este video de conceptos introductorios en este momento y continuamos ahorita con otro video.